Bienvenidos al maravilloso mundo de los niños. Realmente sé que tuvieron unas clases iniciales y todo, pero pues para mí es mucho gusto estar con ustedes, mucho de gran alegría de caritas nuevas y pues sobre todo, ¿verdad? Decirles de que cuando nosotros hablamos de que este es un curso muy especial y todo, no es una cuestión romántica, es una cuestión bien cierta, porque hay muchas cosas que ustedes posiblemente dieron un tema similar en otras clases, pero a la hora de estar acá van a ver que hay diferencias significativas porque todo está aplicado realmente a los niños, ¿verdad? Entonces, como ustedes oyeron en la presentación, soy la doctora Lucrecia Chinchilla, que es como mejor me conocen acá, y pues este año cumpliré 29 años de docencia en la facultad. En el curso de ortopediatría fue mi pasión desde estudiante y pues aquí estamos. Y siéntense en la confianza de preguntar, de participar. Ninguna pregunta es una pregunta tonta. A veces la misma duda la tienen varios y el valiente es el que la pregunta, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que pregunten. Y estamos todos en proceso de aprendizaje. Si tienen algo que compartir, es bienvenido también. Si quieren complementar la idea con algún comentario, es bienvenido. Yo les decía a los compañeros de la sección A hoy en la mañana que tengo. Hola. A veces pongo el turno, todo muy rápido. Ha sido una de las cosas en las que he tratado de trabajar más, de bajar la velocidad. Si voy hablando muy recio y necesitan que regrese, pues me dicen, doctora, no entendimos, fue muy rápido, no tomamos nota. Entonces, lo podemos ir viendo. Pero he trabajado en eso, pero a veces, como el tema me gusta, a veces pues me voy, ¿verdad? Como les digo, para nosotros empezar un nuevo ciclo es importantísimo porque realmente tenerlos a ustedes acá nos compromete a nosotros a asegurar que la atención a los pacientes pediátricos que ustedes van a atender sea de la mejor calidad, que ustedes estén seguros de lo que están haciendo y sobre todo que ustedes vayan conociendo ciertos parámetros, ciertos temas, ciertas situaciones que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con un paciente pediátrico. Les hicimos mucho énfasis, la doctora Castillo se los mencionó, no estamos atendiendo adultos en miniatura, ni adultos pequeños, no, es niño. Niños tienen otras características, otras motivaciones, otras formas de reaccionar. Y entonces nosotros tenemos que conocer a ese paciente. Yo por eso hoy el tema que voy a dar es un tema que habla de la normalidad, de lo que debiera ir pasando en este desarrollo de la función. Ya normalidades, todo lo vamos a ver más adelante, hay otros temas. Todos los temas están interrelacionados, entonces por eso vamos como en orden lo más lógico posible. Hemos trabajado muy fuertemente en volver a reordenar el curso, volver a ver para que ustedes lleven la secuencia lo más fluida posible. Entonces, no es, yo no estuve en esa clase, entonces en la siguiente les tengo que informar que no está en una clase, se perdió la clase. Así de sencillo, no es capaz de recuperarlo, aunque se tenga que leer un documento. Porque hay muchas explicaciones, por ejemplo, yo tengo un documento, pero yo explico y amplío mucho en mi clase que no está en el documento. Entonces, qué bueno que están acá. Bueno, yo solo estoy contando lo que pasa, no estoy amenazando, pues que hablo un poco recio también, pero eso es bueno para ustedes porque van a oír hasta que está atrás. O sea, lo entienden. Vamos a contar, les quiero contar algo. Me pregunta la coordinadora del curso si han logrado entrar a la plataforma de nuestro curso. Sí, ok. Ahí yo les voy a colgar la tarea, pero este tema tiene 2 clases. Entonces, con ustedes tengo hoy y mañana la parte 1 y parte 2 del tema. Entonces, pero ella tenía duda porque la semana pasada que estuvimos haciendo algunas pruebas todavía no estaba lista. A ver, les voy a dejar la lista para que me hagan a favor de irla pasando y el último que está allá me la entrega aquí, por favor. La tenés de. Entonces, quiero contarles que estoy viviendo una etapa diferente en mi vida, estoy muy contenta de la etapa. El año pasado me estrené como abuelita. Ella es mi primera nieta, Amelia, y entonces se las presento. Ella hoy viene conmigo para empezar este ciclo académico y poder compartir con ustedes algo. Van a ver, porque bien, o sea, realmente tiene sentido porque cuando yo hablo, vamos a ir viendo cuestiones que tienen que ver con las primeras etapas del niño. ¿Qué les sugiere el tema? Cuando ustedes ven desarrollo de la locución, ¿qué les sugiere el tema? Yo les pido su opinión,
porque me interesa saber si estamos en alguna sintonía, si hay que aclarar algo más y conocerlos también. Entonces, después de que ustedes me contesten la pregunta, me dicen cómo se llama. No estoy tomando una lista negra para para conocerlos, solo para conocerlos. Me gusta llamarlos por su nombre. Las profesoras que han estado antes conmigo les van a decir que eso es cierto, porque yo trato de llamarlos siempre por su nombre. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué le sugiere el tema? Desarrollo de la función. A ver, ¿Cómo es que el niño va desarrollando su mordida? No. ¿Cuál es su nombre? Gillian. Gillian. Muy bien, Gillian, gracias. Mi nombre es Jorge y se me ocurre que como los pacientes pediátricos van cambiando, conforme van subiendo años, la obstrucción no es estática, sino que es dinámica. Entonces, al principio una fase tiene un tipo de oclusión, mientras van cambiando derechos dentales, tienen otra oclusión final. Muy interesante, se complementan. ¿Alguien más? Además de que yo diga el Jorge. Fanny, también te gusta Fanny cuarto va. Es que mi hija es una amiga. A ver. Pero es como podemos incluir nosotros para corregir algún problema que se desarrolle en la función, si la memoria es correcta, haciendo otras correcciones. Muy bien, sí. ¿Alguien más que quiera opinar, además de que me quiera participar? Si no, pues yo. Bueno, yo les decía hace un momento que nuestras clases están interrelacionadas. O sea, yo voy a hacer un brevísimo recorrido por lo que fue el tema anterior, que era examen clínico. Y es muy breve porque necesito como situarnos y que vayamos de alguna manera unificando ese criterio y esa información que tenemos con respecto a nuestra primera llegada al paciente pediátrico. Es importantísimo ese primer contacto. El primer contacto es un contacto que debe ser un contacto que nos permita conocer al paciente, conocer su realidad, conocer a sus papás, que sus papás nos cuenten qué pasa. Nosotros cuando vemos un niño, son muchos, la información que tenemos es de los papás las que nos lo están dando, pero cuando hacemos esa anamnesis, los datos, ningún dato es, ay, eso no importa, no lo voy a escribir. No, todos los datos nos van a decir algo. Cuando ustedes van a atender al paciente, la misma ficha clínica de adulto utilizan para niños. Entonces, esa ficha, yo creo que lo decía aquí en su salón, tiene un sello que identifica que hay piezas primarias permanentes. Les voy a dar un dato importante que les pueda servir. Ese sello tiene la nomenclatura FDI. O sea, que no es válido que, ay, es que no me la sé. Lean, ahí está casi que chivo. O sea, ubíquense cómo está dividida la boca del paciente, y nosotros usamos la FDI no porque queramos molestarlos y para hacerles más difícil el trato, porque no usan la misma nomenclatura. No, la literatura de niños viene con FDI, entonces ustedes, denle fácil que ustedes entiendan lo que están leyendo si saben la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, la observación que ustedes saben de un paciente pediátrico es importante. El niño como entró llorando, haciendo berrinche, entró feliz, entró preguntando, entró tímido, entró contento, sudaba o le venía como del norte, porque dice, entonces todo eso tiene que ver cómo camina. Desde que lo veo puedo ver simetrías faciales, o sea, hay alguna cuestión que me llama la atención en su carita, si está de un lado o muerde diferente, o sea, todas esas cosas, desde que yo lo veo, tengo que ver. Yo les decía a sus compañeros que cuando yo recibí este curso hace muchísimos años, pero que me encantó, había una primera diapositiva en la que iba un niño entrando al consultorio dental, y cuando iba entrando, nos decía el profesor, desde la ropa que lleva, nos dice, porque van a ver una parte en la que ustedes van a tener que tener en cuenta el nivel socioeconómico del niño, no para hacer entre su corazón, a este lo trato bien porque este es el hijo de no sé quién, y a este no importa, no, es para saber su realidad. A todos los tengo que tratar con la misma dedicación, con el mismo amor, con los mismos conocimientos, porque yo estoy haciendo una formación en salud, y la salud que yo lleve es universal para todos. No empiecen a catalogar a los niños por el chulito, el yo ver, todos tienen su magia y todos tienen algo que nos van a aportar, sobre todo nosotros que estamos en este periodo de formación, que estamos aprendiendo a tratar a un niño. Todos los niños nos van a ayudar, y hay niños que son excepcionales en el trato, otros son más llorones, más tímidos, pero esos llorones, esos difíciles,
vieran cómo nos hacen aprender, porque eso nos hacen pasar la dificultad y llegar al dominio de ese niño, que nosotros es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En cada una de las clases les van a dar más adelante cómo es esa primera lección en cuanto a manejo de la cultura, ¿verdad? Entonces, esa observar al niño con quién entra, si entra con su mamá, con su papá, con quién llora más. Y eso es bien importante, porque cuando nosotros entramos y vemos que el niño, por ejemplo, cuando está con el papá llora, pero con la mamá está como, o al revés. Entonces, ustedes detectan quién es el papá que los puede acompañar a la sesión adentro. No es el que le causa más temor. Miren, yo el año pasado, con todo el orden de mi corazón, estábamos, y me dice, ¿doctora, se puede quedar el papá? Sí, que se quede. Entonces, cuando empezamos, el niño empezó a llorar. Entonces, cuando empezó a llorar, el papá le dice, si no te dejas, pero ni has entrado a la casa y ya te voy a... ¿Sabe qué? Le dije, mire, hagamos una cosa, déjenmelo, lo vamos a atender nosotros. Allá, pero él estaba con el celular, algo tenía en el celular, yo no sé, el internet no tenía, pero ¿sabe qué? Déjenos, lo vamos a atender, y entonces allí en esa banquita que está ahí, nos va a ver. Entonces, usted nos espera allá, y si tenemos alguna duda, lo llamamos, ¿le parece? Sí, y se sale. Cuando el papá salió, yo le expliqué al niño, teníamos que poner anestesia mucho, pero la anestesia es algo que entre todos se van a aprender, que todo el manejo del niño hay técnicas para tratarlo. Una de ellas es decir, mostrar y hacer. Este es el único procedimiento que no se muestra, ese es mágico, ese es el que tiene toda la magia del mundo. Entonces le tuve que decir al niño, vamos a dormir tu diente, vamos a poner ahorita mayo, y él, con sus suplementos. Entonces le dije, ahorita vas a sentir que algo te molesta. Eso que te molesta es mi uña. Entonces, yo le hago presión con la uña y donde hago presión, ahí entra la uña. O sea, así es. O sea, uno que me dijo en mi clínica, mira, cortarte las uñas, siempre me lastimas. Sí, mi corazón, yo lo sé, discúlpame, pero me gusta usarlas así, pero te prometo que me las voy a limar. O sea, pero lo que pasa es que no le voy a decir, te voy a pinchar. No, hombre, la aguja no la tiene que ver. Entonces, solo le pusimos el niño ahí lloró un poquito, porque no le voy a decir no lloró un poquito, le dije al estudiante, hablarle, explicarle, qué vas a hacer. Se quedó nítido. Entonces le dije, nunca más pondrá el contacto. Porque el papá le estaba generando un tema, si lo probó, que le dijo, si lloras, ni has entrado a la casa y te voy. No, hombre, no. O sea, identifiquen con quién entran, que eso les va a decir mucho para saber ustedes cómo lo van a tratar. Y es importantísimo que lo tengan bajo control. No se trata uno, chuteamos de su familia, no es chutear, es conocer a mi paciente para atenderlo mejor. ¿Verdad? Entonces, inspeccionamos también al paciente, cómo son sus estructuras, qué tan dañadas están. Tengo que verlas en orden, acostúmbrese a ver simetrías faciales, cuenten las piezas, porque es importante que en esa primera cuestión ustedes sepan, van a ver más adelante cuántas piezas dentales tenemos que contar, que ir viendo dependiendo de la etapa en la que estamos. Entonces, acostúmbrense a inspeccionar y ver esos detalles. La odontología no es para desesperar. Yo le decía el año pasado a un estudiante de cuarto que ahora está en quinto, le dije, amigo, una de las cosas antes de trabajar es la paciencia. Y le dije, podrías hacer esto, porque aceleraba mi compañero, ¿va? Pero entonces yo le digo, no, mira, baja la cosa. Entonces me avisa porque después de un mes de estar en clínica me dice, doctora, usted sí que me puso el punto, porque trabajar en mí ha sido bien difícil, pero he mejorado. Sí, le dije, tu bandeja está más ordenada, porque te desaceleraste, hombre, es que te necesitas. Entonces, tranquilo, o sea, él tiene los recursos, tiene la visión, es un patrón que lee mucho, entonces él sabe lo que va a hacer, pero es muy acelerado. Entonces, la paciencia es importante. Van a trabajar con un niño, no es un adulto pequeño, conozcan sus características, qué edad tiene, qué le gusta. Si le gusta el Pikachu, háblenle el Pikachu, pues, ubíquense en con quién están tratando. O sea, no vean el curso de pediatría y siempre creen que son los mejores. No, ¿saben qué pasa? Desde hoy hasta que se gradúan, el curso que más van a recordar es ortopediatría. La clínica de ortopediatría la van a pasar. Van a hacer extramuros con niños. Van a irse a PS a atender escolares. Entonces, de aquí hasta que se gradúen, van a ver niños. Entonces, no les tocan tigre, tienen que salir, salven la etapa de la mejor manera posible. Cuando salgan, si yo no quiero volver a ser niño, un profesor de ustedes que es en operatoria fue mi alumno, era buenísimo en la clínica, pero no le gustaba atender niños. Entonces, cuando terminó el curso de ortopediatría, le dieron la solvencia de clínicas, llegó a la oficina, a la clínica, está en la clínica. Doctora, me dice, vengo hoy aquí
a hablar con usted. Yo no voy a regresar al bosque tenebroso, usted sabe que esto no me gustó. Pero a usted la quiero mucho. Y cada vez que usted me mire entrar por ahí, venga a saludarla. Llega todos los años, en 2 o 3 momentos del año, directamente a saludarme. Me dijo, yo le prometí que venía a saludarla. Usted sabe que los niños no eran los niños. Pero gracias porque aprendí, pasé la etapa lo mejor posible y ahora es un restaurador que se dedica a eso, que le encanta. Ya no hay niños, pero sabía que tenían que terminar la etapa. Entonces no se la hagan difícil. Otra cosa importante, la palpación nos va a decir mucho. Cuando a veces nosotros pasamos nuestro dedo, porque nuestros sentidos se tienen que agudizar a la hora de atender a un niño. Que vemos, que oímos en el trato, pero también cuando pasamos el dedo vemos que ya le dimos cierta simetría. Pasamos nuestro dedo, vemos que la encía de aquí es más firme y la del otro lado es más blanda. Hay posiblemente un absceso. Entonces, tenemos que desarrollar estos sentidos para que todos nuestros sentidos nos ayuden a llegar al mejor diagnóstico y sobre todo al tratamiento más adecuado para su paciente. Entonces, también importante crear lazos. No vean, ahí viene mi paciente del TCR, wow, si se llama Pablito, dígale, hola Pablito, bienvenido, ¿cómo estás? No es mi paciente del TCR. Por añadidura, él va a hacer su requisito, pero trátenlo como persona. Si yo entro aquí y les digo, miren ustedes qué, y mira, le dicen, no importa, somos de cuarto, ¿qué importa? No les gustaría. Entonces, ¿por qué voy a tratar a la gente como no me gustaría ser tratada? Trátalo con nombre. ¿Cómo te llamas? Andreita. Pues, hola Andreita, ¿cómo te fue? No llores, mi corazón, vamos a hacer esto. O sea, trátenos por su nombre. Claro que por añadidura les van a dar coronas, TCR, les van a tener sus requisitos, claro. Pero sean afectivos con los niños. Si estos niños fueran sus hijos, fueran sus sobrinos, fueran sus hermanos, sus primos, no les gustaría que nadie los tratara mal. Nosotros, como docentes de odontopediatría, año con año tenemos que pedir una constancia de RENAS donde realmente aparece que no tenemos historial de maltrato infantil. O sea, nosotros lo tenemos que hacer 2 veces al año. Y olvídense, nosotros nos podemos enojar con ustedes. A un niño no nos van a ver tratando mal. Y a ustedes, aunque nos enojemos con ustedes, tampoco los vamos a tratar mal. Posiblemente va a haber una llamada de atención, posiblemente hay que hablar con ustedes, explicarles, pero todo lo que hacemos en aras de contribuir a su formación, porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo. No estamos tratando con doctores, estamos formando profesionales en odontología. Y como están en el proceso de formación, entendemos que tengan dudas, entendemos que les cueste manejar esto, lo otro. Todos pasamos por ahí. Estas mismas eran nuestras clases. Entonces, no podemos perder el piso de donde venimos. De aquí salimos. Entonces, ese crear lazos es importante porque nos va a ayudar a definir la necesidad de tratamiento. No estoy hablando de qué tratamiento va a ser, a definir la necesidad de tratamiento. Puedo tener un paciente con un plan de tratamiento A y uno B, porque a veces se puede. A veces es este, o sea, nada más el que voy a hacer, pues este es el tratamiento. Y tengo que saber explicarlo, ¿verdad? Entonces, ya que hicimos este pequeño repaso del examen clínico de una forma así, flash, entonces, si hay más dudas, pueden preguntar. Vamos a entrar a ver algo importante. Cuando nosotros estamos hablando de desarrollo, por eso les preguntaba de la función, estamos hablando de un proceso. Como bien decía Jorge, hay algo que va a cambiar, hay algo que va a ser ahorita así, después va a ser diferente, porque es un proceso de cambio, un proceso de maduración. Y vamos a estar, yo les voy a hablar del desarrollo de la función normal. Yo no voy a hablar ahora de patologías, porque no es mi curso. Hay un curso de patología donde les van a hablar de eso. Yo les tengo que hablar de lo que es normal, de lo que deben de buscar y de saber qué es lo que va a pasar en el niño. Claro, en un momento dado puedo hablar de alguna normalidad para que sepan cuál fue la variante o qué pasó, pero mi fuerte es la normalidad porque ustedes tienen que conocer cómo debe estar el niño idealmente. Entonces, vamos a ver que esta etapa de desarrollo no empieza cuando el niño llega a la clínica. Esta etapa de desarrollo empieza cuando el niño está gestándose en el vientre materno. Desde ahí empieza a desarrollarse esto que va a ser la función del paciente y desde ahí lo que pasa en esa etapa va a tener implicaciones. Si la mamá consumió drogas, alcohol y todo lo demás, tiene implicaciones. Si la mamá comió sano, si la mamá, todo lo que ha hecho, porque, digamos, incluso si el niño ve que su papá está gritando, tiene implicaciones en su desarrollo psicológico. O sea, esto pasa antes. Entonces, nosotros por eso tenemos que hacer una anamnesis así detallada. Ninguna información va de más. Yo les decía en la clase, perdón, ¿cómo te llamas tú? Michelle.
yo voy a estar con mi paciente tomando nota, pero no va a ser, ¿qué me dijo? Ah, sí, ajá, ¿y qué pasó? O sea, no, hombre, establezcan un rapport con el paciente, cuénteme, señor, que usted se cayó y se fracturó, topó los dientes al piso, se le faltó un pedazo, se lo tragó, se le quedó tirado, o sea, todo eso les va a ayudar a llenar la ficha clínica, pero no pasen la información por alto. O sea, detalles, sean odontólogos de detalles, porque eso es la diferencia. Pueden haber miles de facultades, pero los detalles hacen la diferencia. Y a mí, se los cuento, me llama, gracias Michelle, me llama un alumno que estaba aquí, estuvo en mi mesa en el laboratorio, y me llama, casi que llorando, ¿qué te pasó, va? A la otra me tuve que ir a los panas, que tengo que salir, esta chara no la abren, es que, no, mijo, tranquilo, que mira, es que se fue a los panas, pero se fueron un montón. O sea, para nosotros solamente fue un motivo de duelo. O sea, ay, se fueron, qué alegre. O sea, eran nuestros alumnos muchos. O sea, realmente no es así como que importa, porque uno ha establecido una conexión con ustedes. Y se va y todo. Y ahorita me dice el profesor hace poco, les va a pasar. Este mismo estudiante lo llamó para contarle, doctor, mire esto, puedo consultarle tal cosa, no sé qué. Porque realmente no estábamos viendo solo lo que salvábamos este día. Los detalles que nosotros dimos los hace tener la confianza de llamar, aunque estén hasta allá. A mí me llamó uno desde el extranjero que está especializando. Doctora, disculpe, ¿me puede ayudar con esto? Tengo una duda en esta, ¿voy bien en la línea o me salí del tema? Entonces, sean acuciosos cuando preguntan. Tomen nota, en la ficha hay un espacio, van a ustedes ir discerniendo. Esto va en historia clínica, en médica anterior, historia odontológica anterior, hábitos. Ustedes van a ir discerniendo dónde va todo lo que los papás dicen, pero tienen que tener la agudeza de irlo haciendo. Al principio nos vamos a confundir, todos nos confundimos, pero esa confusión nos ayudó a perfeccionarnos en lo que teníamos que hacer mejor. Entonces veamos que tenemos que cumplir algunos objetivos del tema. Primero es conocer el proceso de crecimiento y desarrollo de los arcos dentarios y sobre todo la cronología de evolución. Ya mencionaron ustedes que era importante saber en qué momento, creo que lo dijo Stephanie cuando decía en qué momento van saliendo los dientes. Entonces tenemos que conocer esa cronología de evolución porque no vamos a tratar igual a un niño que está próximo a perder una pieza, porque nuestro tratamiento no va a ser el mismo si la pieza va a estar 3-4 años más. Tenemos que conocer cronología de evolución dentaria. También tenemos que comprender y identificar cuáles son las características normales de los arcos dentarios y de las piezas dentarias en qué etapa de la dentición. Va a cambiar la característica si hablamos de piezas primarias, van a ir cambiando conforme van mezclándose, entrelazándose las denticiones, van a ir habiendo cambios importantes que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo cuando abordamos un paciente de dentición primaria que cuando abordamos un paciente de dentición mixta. Tenemos que saber por edades, ya va a perder esta pieza, ya no va a poder hacerle un tercer y la pieza tiene un tercio de raíz, no, o sea, tenemos que saber cuando lo queremos. O sea, y eso nos va a hacer ser más acuciosos en los tratamientos. A veces queremos hacer un montón de cosas, aunque ustedes avancen de a poquito con sus pacientes, si lo hacen conscientemente, cuando sintieron ya terminaron. Y eso sí, el primer paciente, que sea bien, relajado, que se ambiente él a la clínica y a ustedes, y ustedes a la clínica, porque no es lo mismo la clínica de adultos con la de niños, es otra historia. Entonces, no es que seamos mala alma, pero tienen que irse, esto otro que hacer allá, tengo que firmar allá, tengo que venir acá, tienen que ambientarse en la clínica. Entonces, nosotros sabemos que eso tiene que pasar. Entonces, vamos a ver que, yo quería bajar esto, pero no lo bajé, pero vamos a ver que el desarrollo físico de los arcos dentarios, bueno, ustedes ya vieron clases de desarrollo y todo eso, yo no voy a entrar en los detalles, pero voy a entrar de lo que nos va a servir para conocer este desarrollo de la oclusión. La dentición humana es un sistema biológico de desarrollo muy complejo que depende de manera simultánea de factores extrínsecos y extrínsecos. Por eso les hablaba, el cuidado que tenga la mamá va a favorecer intrínsecamente al bebé, pero si a la hora de que él nace, tiene un golpe, el ambiente es convulsivo, o sea, todo eso va a afectar su desarrollo, porque usted no sabe, un niño que está viviendo en un ambiente violento, le dan un cuentazo, lo van a pegar, posiblemente se le quiebra el maxilar. Entonces son otras cosas que están pasando. Entonces ustedes tienen que conocer esa realidad. No, y les repito, no estamos chuteando la vida del paciente, estamos conociendo su historia para tener las mejores herramientas para tratar. También, en un sentido más amplio, digamos, casi todos los tejidos de la cara derivan del ectodermo. Eso quiere decir que se están formando ahí intrauterinamente. Cuando el ectodermo empieza a diferenciarse, empiezan a formarse los tejidos de la cara.
Y poco a poco se van incluyendo la especialización de los otros tejidos como el músculo, los músculos, los huesos y sobre todo se van a veces dando diferenciaciones en las que cual el ectodermo hace una primera etapa y luego el mesodermo hace otra etapa de esa formación de las estructuras dentales que están viendo. Este desarrollo embriológico de los arcos dentarios se va haciendo como por fases, ¿verdad? Hay una primera fase en la que hay una capa germinal, hay una organización inicial, como en todo, ¿verdad? Cuando vamos a empezar algo siempre tenemos que organizar. El cuerpo humano también tiene una organización inicial que va dando primariamente la formación de las estructuras craneofaciales, o sea, como el marco en lo que va a estar incluido la cara y los dientes que vamos a tratar de niño. Luego se va formando el tubo neural y va habiendo una formación inicial de la orofaringe, o sea que la parte que a nosotros nos interesa va a empezar a formar más o menos de acá, antes de que lleguemos a ver la formación de dientes. Y luego va a haber una migración celular que va a empezar la especialización y va a ir formando las diferentes estructuras y sistemas del cuerpo. En especial, hay un momento importantísimo, que es cuando se forman los paladares, ¿verdad? Y los arcos faríneos, porque eso da como la finalización de la bóveda bucal que va a empezar a alojar lo que son los arcos dentarios y en los arcos dentarios las piezas dentales. La dentición primaria de los pacientes está en boca desde este momento. Cuando el niño nace ya tiene formados todos sus dientes primarios que están en pequeños saquitos y que están contenidos dentro del hueso. Los dientes primarios, vamos a ver qué otras piezas están formadas en el momento en que el niño nace. Las piezas permanentes no están formadas en ese momento. Y al final hay una diferenciación de los tejidos que van a definir la parte esquelética, los músculos, los nervios. Esta parte es una parte que queda tan inervada que es muy sensible. Por eso cuando ustedes, como yo, vamos al dentista y nos van a trabajar, sí, porque sí es sensible, hay mucha inervación y esa inervación también la tiene el niño. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa parte? Es importante. Es importante que nos preparemos y se los van a decir en clase, pero el niño, la aguja no la tiene que ver. Y por lo menos decirle, no, hombre, no es muy grande, mira. Wow, ¿qué tienes ya? Hay palabras que tienen que sacar de su vocabulario. Dolor, aguja, anestesia, inyección. Te voy a colocar ahorita mal. Está un poco fría, pero la voy a poner despacio para que no te moleste. Es mágica porque va a dormir tus dientes. Vas a sentir como que una hormiga te estuviera picando. Pero te digo que lo que sentí es porque mi uña es muy larga. O sea, todo es entendible, pero no lo estoy asustando. Te puede molestar, no le dije dolor. O sea, vean cómo su lenguaje debe adaptarse al niño que están atendiendo, ¿verdad? Entonces, hay algunos datos importantes de ese desarrollo embriológico. Digamos, la mayoría, por eso les digo, yo hablo de la normalidad, pero la mayoría de problemas que se dan a nivel de las estructuras craneofaciales se dan muchas veces a este nivel, y concretamente en el momento en que debe haber esa migración celular para especializarse en los tejidos. La ingesta de fármacos o los cuidados que tenga la mamá o las situaciones que le toque vivir pueden afectar en este momento, y aquí es donde inician los procesos cuando tenemos que nos enfrentamos con casos de niños con discapacidades distintas, ¿verdad? Porque aquí en este momento hubo alguna alteración y el niño pues se fue afectado por eso, ¿verdad? En los primeros años de lactancia, dice el patrón general del desarrollo físico es una prolongación del patrón del periodo fetal. ¿Por qué? Porque el niño cuando está por nacer, lo que se está viendo intrauterинamente se parece mucho a lo que se va a ver ya cuando nace. Por eso es que ahora cuando ustedes ven, si han tenido oportunidad de ver una imagen 3D de un feto, se mira en 3 dimensiones y dice, ¡ay, se parece al papá! Sí tiene la nariz chiquita, yo se lo digo porque lo vi con mi nieta. Mi hija bromeaba, me dice, mamá, mete la nariz otra vez, porque ellos decían que yo metí la nariz cuando ellos nacieron, ¿verdad? Entonces, mamá, mete la nariz. Entonces, cuando les dieron la 3D, dice, yes, mamá, metiste la nariz otra vez. Entonces, me haga parte de abajo se los cuento porque son de las cosas que ya se empiezan a ver. Pero aquí habla, por ejemplo, del patrón de los primeros años de lactancia. Y tiene esta implicación importante, porque el niño que es amamantado por su madre tiene mejores resultados. Ella le está transmitiendo lo mejor que tiene en defensas, en alimento, en afectividad. Entonces, ese niño tiene una respuesta diferentísima. Por eso es importante cuando explican
¿cómo lo alimentaron? O sea, les digo otra vez, ¿cómo está el sistema? El niño que empezó, fíjense que yo no tuve, entonces yo le tuve que dar pacha. Aunque la mamá se la diera, hay algo que es distinto. La textura de los tejidos mamarios no es lo mismo que se trabajen en la especialización de un mamón. Y se los digo porque me ha tocado ahora, porque como yo en la clase siempre me ha encantado la parte de niños, pero ahorita que me tocó el modo abuelita, ahí se me tocaron las fibras. Entonces ahí va viendo uno, quiero sentir la textura, quiero ver, no sé qué, porque ahorita estoy afectivamente comprometida. Entonces, eso hace que uno, y por eso les hablo con certeza, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el que usted sea una mamá de esta enfermedad es importante, de veras, ¿en serio es tan importante? Sí, es importante. Tiene un factor importantísimo en defensa, en desarrollo, en la formación y maduración de las estructuras dentales. Entonces, veamos que el crecimiento de los arcos dentarios es un crecimiento que se da en dos sentidos. El crecimiento vertical, que es la prolongación de la formación de los huesos, de las arcadas, ¿verdad? Los huesos alveolares. Ese proceso eruptivo de las piezas permanentes, de las piezas dentales, es lo que ayuda a aumentar ese hueso alveolar para que vaya creciendo. En cambio, en el sentido transversal, ahí hay diferentes espacios de la boca, que son las que van a definir esa ganancia de espacio a nivel de ancho. Por ejemplo, cuando nosotros veamos el recambio dentario, vamos a ver que esa es una etapa en la que se puede intervenir en el tratamiento, pero hay que conocer la secuencia de erupción, en qué momento, porque no es que yo sé lo que tengo que hacer y lo puedo hacer donde yo quiera. No, tenemos que respetar la biología del niño. Entonces, si el niño está en un proceso que la raíz, por ejemplo, lleva, se está formando y lleva menos de 2/3 partes de la raíz, de plano no podemos empezar a poner fuerza porque vamos a causar la iatrogenia, es decir, vamos a causar enanismos radiculares, que no es deseable. Entonces, tenemos por eso que saber cronología de la autoerupción, secuencia dentaria y contar piezas. Ya les voy a hablar por qué es importante contar las piezas. Hay algunos conceptos generales, ¿verdad? Para conocer mejor ese proceso de recambio dentario, ustedes dirán, esta doctora no se ordena. Nos habla de niños, de chiquitos, después nos habla de recambio dentario, después nos habla de permanencia. Lo que pasa es que este es un proceso, por eso el desarrollo es un proceso que va cambiando. Y yo les tengo que, no estoy hablando de la normalidad, les tengo que decir de dónde viene y a dónde va este proceso. Por eso es que me voy moviendo en diferentes etapas de la vida, aparte que estoy haciendo un súper esfuerzo, porque no se me duerman, yo sé que no se van a dormir, están muy atentos, pero eso es importantísimo, digamos, este proceso de recambio dentario es importante ver, digamos, en qué momento se están formando las piezas, en qué momento se están clasificando, en qué momento hay erupción de dientes. Cuando hay erupción de dientes, por ejemplo, también hay en los niños un proceso de reabsorción, o sea, piezas que se están formando y esas piezas se están destruyendo. Son primarias, pero ya son viejas, por así decirlo, porque están por expoliarse, por irse de la arcada dentaria, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el ser humano tiene realmente dos juegos de piezas. Estas piezas son primarias y permanentes. Cuando ustedes vean, yo les hablo de contar piezas. ¿Por qué les hablo de contar piezas? Porque cuando nosotros evaluamos a un niño y preguntamos, indagamos en su historia, a veces ese niño dice que a él siempre le quedó este agujero aquí y nunca se cerró, no sabemos por qué, pero a veces hay piezas que no se formaron. A veces hay piezas que se quedaron anquilosadas. Hay piezas que tuvieron un quiste de erupción. O sea, yo no les voy a definir porque hay una doctorcita de periodistado que les está explicando todo eso, entonces yo no voy a entrar en detalles, pero eso es parte de lo que ustedes debieran de tener ya con su baja de conocimientos, porque todas esas cosas van a influir. Cuando ustedes ven un paciente de lesión primaria, van a tratar niños que tienen que tener, en teoría, 20 piezas, ¿verdad? Tienen 8 incisivos, 4 por arcada, o sea, 4 superiores, 4 inferiores. Tiene 4 caninos, 2 arriba y 2 abajo, y 8 molares. La incisión primaria no tiene premolares. Entonces son solo 20 piezas en la incisión primaria. Pero si el niño parece que tuviera incisión primaria, pero cuando llega, yo cuento, no tiene 20, tiene 21. Entonces empiezo a ver, ya salió la primera molar permanente. Entonces, eso es importante explicarle a los papás. Mire, esta pieza no se va a caer ninguna para que salga, ella va a salir atrás. Ella llega con su silla aparte, ella no está tratando que le dé lugar, ella llega con su silla atrás y se sienta atrás
porque le gusta estar pies atrás. Y además de eso, no hace que ninguno se salga, no viene a sacar a ninguno de sus compañeros para entrar. Entonces, está ahí. Entonces, ahí tenemos que insistir con la higiene. Esa pieza, los papás muchas veces creen, como no se cayó ninguna pieza, no, toma, es que esa es la leche. No, mire, es que no se la cayó, es que mire, pues eso no explica, mire, que tiene que tener el niño 20 piezas. Cuando sale esta pieza, ya nos indica que las herramientas están saliendo. Y esa pieza hay que cuidarla un montón, porque lamentablemente es una pieza que tiene muchos índices de lesiones severas de caries, porque los papás creen que es una pieza de leche y se la van a perder. Entonces, esa pieza tiene mucho riesgo. Cuando ustedes vean a sus pacientes, van a ver que es raro el paciente que viene con las primeras permanentes así como muy nítidas. A mí me encanta ir viendo cuando van saliendo y cuando ya veo la cara cruzar completa, sellarla. Y digo, sellarla es pintar las fosas y fisuras, no una cara cruzada que se llama. Pintar las fosas y fisuras. Porque no voy a cambiar el patrón de oclusión del paciente, voy a proteger la pieza. Y esto es importante, que cuando yo haga algo, siempre va encaminado a dar salud, no alterar el patrón de la oclusión del paciente, ¿verdad? Entonces, es importantísimo entonces contar. Un niño tiene 20 piezas, pero bueno, si tiene 6 años y medio, 7, entonces ya no va a estar, el pobre no va a estar ni en Jerez ni en la frontera, porque no va a tener ni 20 ni 32. Va a tener un número que está fluctuando entre ese. Pero ustedes van a ver, yo les decía, no me acuerdo si lo dije aquí en la otra clase, la primera vez que vine con la doctora Arevalo, que cuando les dan la ficha de nosotros de ontopediatría, le ponen un sello. En ese sello les cuento un chivo. Lo que les colocaron ahí es la nomenclatura FDI. Entonces ustedes deben de marcar las piezas presentes, las permanentes y las primarias, las circulan. Entonces cuando circularon esas piezas pueden contar. Este niño tiene 24 piezas, no tiene 20 ni 32 porque está en periodo de recambio, pero ya tiene 24 piezas. Entonces, cuenten las piezas y cuéntenlas, traten de contar de manera simétrica. Un ejercicio que yo hago es, por ejemplo, como vamos a ver que nosotros le estamos pidiendo FDI, vamos a trabajar cuadrante 5, 6, 7, 8. Entonces, para contar piezas, cuadrante 5, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuadrante 6, 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuadrante 7, y no voy a decir. Estoy repasando la nomenclatura de FDI y estoy viendo si están completas. Porque a veces el niño puede tener 24 piezas, pero no se formó alguna pieza, no salió alguna. Entonces, tengo que determinar qué pasó y qué pieza es la que está saliendo y por qué, ¿verdad? A veces hay de más. Hay niños que pagaron más, les dieron más IVA y tienen supernumerarios. Entonces, esas piezas hay que verlas porque esas piezas realmente se sacan porque nos están quitando un espacio importante para que la oclusión se instale normalmente como debe ser, ¿verdad? Entonces, esto es importante saber. Veamos también que cuando nosotros hablamos de esa formación y la construcción de los dientes, es importante tener en cuenta que el desarrollo de los incisivos caninos precede a las estructuras de los huesos maxilares. Yo les decía, cuando el niño está en su etapa de formación y empiezan a formarse las piezas dentales, a veces los huesos no están totalmente formados, pero a medida que los huesos se van formando, entonces las bolsitas de los dientes van quedando listas para el proceso de erupción dentaria. Cuando ya van a hacer su aparición en boca, empieza la calcificación, ¿verdad? Se formaron, que no es lo mismo formación que calcificación. Cuando ya están y van a empezar a salir, se calcifican, entonces empiezan a tener esa fuerza de erupción para colocarse, ¿verdad? Entonces dicen, por ejemplo aquí, sus coronas, las de los incisivos caninos están formadas completamente mucho tiempo antes de su erupción, con espacio suficiente solo para ellos. O sea, como son las personas que van a irse ubicando, disponen de dónde quieren ponerse, ¿verdad? Y más tarde el crecimiento en todas las direcciones de necesidad proveerá el espacio suficiente para el alineamiento de piezas dentro de la puerta. Alineamiento es un tema que van a contar conmigo más adelante, en un tema que se llama manejo del espacio dentario. Y entonces, pero esto viene dado, o sea, realmente el patrón genético del niño viene dado. A veces vamos a ver que se dan variantes porque las combinaciones entre la familia paterna y la familia materna a veces hace que tengan sobrado espacio, muy poco espacio, dientes muy grandes, dientes más pequeños, pues eso es genético, ¿verdad? Entonces, también en el caso de los incisivos maxilares, que son superiores, permanentes, dice, los dientes están ubicados hacia palatino, posición que cambia a medida
que el área apical se desarrolle. Esto es importante porque cuando los dientes permanentes, por eso les digo, me vuelvo para los permanentes bucales, pero cuando los permanentes van a empezar a salir, los superiores se están formando en palatino, pero su fuerza de erupción es hacia bucal, entonces salen hacia adelante, mientras que los inferiores salen hacia el igual. Entonces ahí ya van a formar un patrón de erupción que se va a tener un traslape que va a ser ideal para que las piezas y la fusión normal se instauren. Pero esas piezas se están ubicando primero en el palatino y su fuerza de erupción es hacia adelante y abajo. Entonces, por eso van a salir hacia bucal. Todos los dientes permanentes se forman después del nacimiento, a excepción del primer molar. Por eso les decía que cuando nace el bebé ya trae todos los saquitos de las piezas primarias. Y en el 9º mes se forma la primera permanente. Es el único permanente que ya viene. Cuando nace el bebé ya viene esa pieza. Y entonces esa pieza por eso es la primera en hacer erupción, ¿verdad? Y ahí vamos a ver más adelante qué pasa si no es la primera y todo esto que lo vamos a ver en otra clase. Otra cosa, ahí se complexona el dimorfismo sexual en la clasificación de los dientes permanentes. Las niñas son más adelantadas que los varones. Las niñas somos más adelantadas en muchas cosas, pero no estoy asumiendo nada. Solamente les quiero explicar. Biológicamente nuestros cuerpos están dispuestos de diferente manera. Entonces, el patrón genético de las niñas suele tener la posibilidad de que a veces se adelanta el proceso, por ejemplo, de recambio dentario, el proceso de salida de las permanentes. Yo tuve una paciente que es familiar que antes de los 5 años, casi 4 años, 11 meses, empezó a salir su primera molar permanente. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque los papás van a consultar y mire, es que tiene un diente flojo, y mire, ¿y qué pasa? Entonces tenemos que ir sabiendo que aunque sea, la teoría me dice 6 años, si estoy frente a una niña es muy posible que esté adelantada en ese proceso y lo tengo que saber. Tengo que saber y hago la distinción entre niños y niñas, porque a veces, digamos, las niñas tienen un crecimiento acelerado entre los 9 y 14 años. Y en esa etapa, los varones se quedan de relax. Entonces se quedan de cierto alto. Todas las niñas empiezan, vos enano, vení, vos qué, a molestar. ¿Qué pasa cuando el enano cumple 14 años y entre los 14 y los 17 las empieza a dejar? Y entonces le dice un día de esos, ¿y quién era el enano? Que si la que se quedó chiquita fue la ¿verdad? Pero esos son los procesos de crecimiento que tienen que saberlo. Entonces, por eso sí es importante saber diferencias de niño y niña. A mí me va a oír hablar muchísimo de esas diferencias porque biológicamente ustedes las tienen que saber. De todos modos, si están dadas las diferencias, si están tan bien definidas, es porque el creador nuestro se tomó el tiempo de formar hombres con sus características y mujeres con sus características. Y tenemos que saber a quién vamos a tratar. Claro, si en la teoría, en el transcurso del tiempo, tengo que tratar a un paciente que por ABCD está haciendo una transición, pero ¿cuál es originalmente su definición biológica? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar qué está pasando en su boca. O sea, eso no lo puedo cambiar aunque se vaya a pagar lo que pague. No lo puedo cambiar, eso está adentro. Entonces, sepan esas diferencias para tratar mejor a su paciente, ¿verdad? Entonces, veamos entonces ahora, va a decir hasta ahorita, dentro del tema, ya está. Pues, desarrollo de la función dental, vamos a ver que van a distinguir estos periodos. El primer periodo es un periodo predental. Luego vamos a ver un periodo de dentición temporal o primario, o de leche, como le llaman, todos son válidos. Estamos luego a un periodo de dentición mixta, que es cuando se entrelazan las dos denticiones, y vamos a dejar ver al paciente con dentición totalmente primaria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas etapas de la oclusión dentaria. Cuando nosotros estamos hablando de la oclusión dentaria, nos interesa ver cómo se van a ir interrelacionando los maxilares, su maxilar superior con el inferior. Y algo que va a dar la llave para esa relación de los maxilares es la erupción dentaria. Entonces, hay una etapa que es predental, o sea, los maxilares están formados, están preparándose y todo, pero no hay dientes. En esa etapa ustedes pueden observar en el niño que sus estructuras, por ejemplo, está formada su encía, se ven todas las partes de la encía adherida y todo, pero se ve que es un proceso un poco amplio en la parte anterior y se va haciendo más delgado a medida que va hacia la parte posterior. El inferior es más finito y tiene otras características,
Pero esto es lo que nos va a ayudar para definir cómo va a ser, o está más o menos pintando ser, ese desarrollo de la oclusión. Después tenemos una etapa que es una etapa eruptiva prefuncional. Quiere decir que los dientes empiezan a salir, pero todavía no hay función. Porque la función se establece cuando hay contactos, arriba con abajo. Si están solo saliendo, todavía no hay función. Están saliendo, pero no hay función. Y luego llegamos a una etapa funcional o poseruptiva. Vamos a ver todas poco a poco. Este es un rodete dentario, que es lo que les estaba hablando. Aquí ustedes pueden ver que es en la parte superior. Casi siempre los rodetes en niños son así engrosados. Cuando ustedes van a la práctica hospitalaria y también en la clase de odontología del bebé les van a explicar algo de esto. Van a ver que este proceso es bien amplio. Es un proceso que a medida que los dientes van a ir saliendo, a veces se ve más enrojecido porque está ese proceso de ruptura de la mucosa por dejar salir al diente. Ustedes lo van a ver acá, vemos como cuadritos blancos. Quiere decir que ahí los dientes ya se están preparando para salir, ¿verdad? Entonces, como ya se están preparando para salir, están más calcificados, ya se traslucen a través de la mucosa y están terminando su proceso de calcificación coronaria, entonces muy pronto van a aparecer. ¿Qué les va a dar la fuerza para aparecer en boca? La formación radicular de la pieza. A medida que se forma la raíz, la pieza va haciendo erupción para emerger a la boca, ¿verdad? Esta etapa de rodetes se llama etapa de rodetes gingivales. En esta etapa ustedes pueden encontrar que hay, y eso no voy a detenerme porque tengo una clase especial de odontología del bebé, que a veces hay niños que nacen con dientes y otros no. No se trata de bueno o malo, se trata de que le tenemos que explicar las dos situaciones porque se pueden dar los dos escenarios y es parte de lo que ustedes pueden observar o lo que las mamás les van a consultar. Yo les decía a sus compañeros en la sección A que en esa etapa que están ustedes, como la gente empieza a decir, ¿qué estás estudiando odontología? ¿Y qué año vas en cuarto? Mira, te veo que te quería preguntar y ahí van todas las preguntas. Que si me duele, que si el PCR, que si mi niño, que si toma espacio, que si... Los van a agarrar a preguntas porque ustedes dijeron que están estudiando odontología y la gente siempre quiere saber algo de sus dientes, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de saber que les pueden preguntar. Y una de las cosas que les pueden preguntar, mira, mi bebé está con la encía así, pero ¿qué es? Eso es normal, no sé qué operarlo, porque hay gente que los asusta, es que de plano, entonces tienen que saber la normalidad, porque van a contestarles por la normalidad. Y luego vamos a entrar a una fase eruptiva prefuncional, que esa fase es cuando ustedes ven que en los bebés se ve como un arrocito, se ve precioso los 3 mamelones de esmalte, se ve que era un arrocito en la encía, pero ese diente ya salió, pero no está en función porque no tiene oponente. Pero por eso es una etapa, está en una etapa prefuncional primero, y cuando hace ya, hasta que haga el contacto con su oponente, va a haber realmente oclusión. Pero la oclusión ya se va desarrollando, por eso empezamos desde aquí a ver el desarrollo de la oclusión, ¿verdad? Veamos entonces qué significa erupción dentaria. ¿Verdad? Vamos a ver qué significa esto. Yo quiero saber, antes de que ustedes sigan con sus fotos, ¿qué es para ustedes erupción? ¿Cómo la definirían? Yo quiero que no se me duerman, quiero conocerlos, porque allá en la otra sección conocí como 18, donde estaba a preguntar a todos su nombre. A ver, ¿qué es eso de erupción dentaria? ¿Qué es? ¿Cómo lo conceptualizan? ¿Cómo te Héctor, a ver, Héctor, ¿qué es que quiere el término? Salía que la leíste, qué rápido para leer. A ver, ¿quién más? Este Héctor leyó muy rápido. Iba conmigo, sin la explicación. A ver, ¿quién más? A ver. ¿Qué te sugiere a ti? ¿Cómo te llamas? Otra Stephanie, qué alegre. A ver, Stephanie. Como a salir. Salir. Vamos a ir viendo entonces que este proceso de erupción dentaria es un proceso bien dinámico. Es uno de los procesos que más empiezan ya visiblemente a dar pautas de lo que será el desarrollo de la oclusión. Yo les he dicho, la oclusión se empezó su desarrollo antes, intrauterinamente, pero hasta aquí, cuando lo vemos, lo creemos, ¿va? Como dice la edad que hasta no verlo creer, aquí ya vemos que se está formando una oclusión porque ya empezamos a ver la erupción dentaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de erupción, viene del latín eruptione y significa salida con ímpetu. El ímpetu es lo que tienen los estudiantes de cuarto para terminar sus requisitos en cuarto año, para sacar buenas notas, para dedicarse.
esa fuerza, esa energía, esa determinación, esa, la que te van a tener ustedes, la tienen los dientes. Cuando empiezan a salir, hacen esa fuerza así, van con todo, como dice, para aparecer en lo que es la cavidad bucal. Cuando esto sucede, yo por eso les he estado mencionando lo de las bolsitas que tienen los dientes. Cuando se formaban las bolsitas, se fueron acomodando en el hueso. Pero a medida que se fueron acomodando en el hueso, se fueron quedando como ahí, pero no están todavía en posición de salir. ¿Han visto una nave espacial? Cuando la nave espacial sale, ustedes que va la nave y lleva una cosita chiquitita. Cuando esa cosita chiquitita está puesta ahí por emergencias, que el astronauta tiene algún problema en la nave y tiene que desprenderse de ella, entonces suelta la nave y empieza y se va hacia otro lugar para tener una posibilidad de salida, de estar bien. Entonces, cuando esto habla de dislocarse en la cripta, los dientes están dentro de lo que es el alveolo, pero cuando ya van a salir, se van ubicando en unas cosas que se llaman las criptas óseas, que son los espacios donde los dientes se deben de ubicar previo a hacer erupción. Entonces, cuando el diente empieza a salir, a querer salir, primero tiene un proceso, van a ver, vamos a ver ahorita, que viene una parte bonita. Van a ver que el diente viene y se empieza a ubicar donde va a salir. Pero cuando ya va a salir, lo que hace es que como que se zafara, como si fuera esa navecita espacial que se zafa y empieza a irse a la cavidad bucal. Entonces, esta cuestión es un proceso que necesita que la pieza tenga ese ímpetu para salir. O sea, si es una pieza que pierde su fuerza de erupción, se queda ahí. Aquí lo sabe, tenía conquista de erupción. Entonces, no es deseable que la pieza pierda este ímpetu por salir, porque entonces ya no se da el proceso de erupción dentaria como debería darse. Entonces, yo no estoy tratando de poner porque cuando ustedes vuelvan a ver alguna documental de las naves espaciales, van a pensar en esto y lo van a recordar para cuando vean a sus pacientes lo puedan aplicar. Esto lo hizo, este término lo acuñó Calbuga y Arana, que han trabajado por muchos años con este proceso de lo que es la erupción dentaria. Ha sido como su fuerte en cuanto a investigación y se han dedicado. Vean que cuando hace erupción, las primeras piezas que van a ver aparecer en niños son los incisivos centrales inferiores. Son las que toda la familia va a hacer fiesta y que alegre, no sé qué, pero la tía está estudiando ontología y mira cómo los puedo cuidar. En la otra clase te van a decir cómo cuidar esas piezas, porque la pregunta la van a hacer. Así que tienen que estar pilas con eso. Vamos a ver entonces que hay algunos factores que influyen en ese proceso de erupción dentaria. El diente puede tener el ímpetu, pero hay cosas que pueden alterar ese proceso de erupción dentaria. Como les dije, yo he estado viviendo una etapa diferente, mi hija en gestación y mi nieta en su primer mes de vida ya con nosotros. Entonces, hay factores genéticos, hay factores que van a estar dados por lo que tiene su familia, la raza a la que pertenece y, digamos, la etnia. El sexo tiene que ver porque no es lo mismo un niño que una niña. O sea, por eso biológicamente conozcan la biología, porque es importante que sepan qué se puede esperar dependiendo cuál fue el patrón genético de ese paciente. Los factores ambientales, sí, cómo es su estado socioeconómico, porque de eso va a depender también su estado nutricional. El estado nutricional va a tener implicaciones directas en ese desarrollo. Un niño desnutrido no va al ritmo, al proceso de erupción dentaria que debiera ir, porque se va rezagando porque su cuerpo no tiene los nutrientes para ayudarle en eso. Entonces, hay que saber cómo está ese proceso. Hay factores sistémicos, ¿verdad? Que yo les decía, a veces se puede faltar un diente y por eso tienen que contar los dientes. Son 20 primarios. Entonces, y contarlos porque, digamos, a veces algún síndrome a veces hace que los dientes no se formen o vienen, por ejemplo, en una mala posición, vienen también cambiados de lugar. Entonces, esas cosas van a afectar este desarrollo de la oclusión. Localmente, lo que ya les hemos estado hablando recientemente, los quistes, la anquilosis, los dientes incluidos, los supernumerarios, todo eso es un factor local, algo que pasó en la boca al momento de un niño que tuvo un trauma, por ejemplo, y que está en proceso de pequeñización y se cae y se golpea, puede tener alguna implicación. Entonces, eso por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuáles son las fases de la erupción dentaria. Este pacientito que está acá es un pacientito que lo vi en la mañana.
no lo vi de este tamaño, ni de ese tamaño, ahora está así. Es el hijo de Blanqui, nuestra secretaria. Cuando era bebé, pues lo fuimos tomando de sus fotitas y ahora está gigante. Ahora ya nos dejó a mí, por lo menos que soy de las más altas de los Entonces, pero vamos a ver que siempre Calpurnia y Arana siguen trabajando este proceso de erupción dentaria y van a darnos estos pasos. Vamos a hacer de cuenta ahorita que vamos a entrar en vamos a tener una presentación de teatro y vamos a ver estas 5 fases. La primera llamada, movimiento preeruptivo. Le dicen a los gérmenes, la tiroides, que es la que va a mandar todas estas cosas. Por eso, hablando de tiroides, cuando ustedes toman radiografías, el profesor de pediatría les dice, ahí le ponen la gabacha. Estos doctores son tan cansones, me caen tan mal. No, hombre, estamos protegiendo al niño porque su tiroides es la que va a grabar todos esos cambios y no la podemos dañar. Entonces, no importa ponerle la bata así por ponerla, no, protejan la tiroides de su paciente. Tiene implicaciones. La primera llamada es movimiento preeruptivo. Los gérmenes se acomodan. ¿Sabes cómo es la primera llamada? Se van a acomodar, van a entrar de donde habían quedado en el hueso alveolar, entran a sus criptas óseas. Se están preparando los gérmenes para hacer erupción. Esa es la primera llamada. Pero como la hora de teatro sigue, hay una segunda llamada. Hay una erupción intraósea. Quiere decir que desde donde se alojan, cuando ya entran a la cripta, empiezan a bajar, siempre dentro del hueso, no han roto el hueso, pero empiezan a descender. Este descenso de las piezas dentro del hueso alveolar va haciendo que también haya un aumento de lo que es la cresta alveolar, donde se van a alojar los dientes. Entonces hay un crecimiento vertical. La erupción empieza a tener un desarrollo bien chileno porque ya vamos a ver cómo va a ir quedando. Ahí podemos determinar qué patrón de crecimiento puede tener el niño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da el dislocamiento, lo que hablaba la diapositiva anterior. El germen se zafa, digamos, de la cripta y ya empieza por sí solo a tener esa fuerza de erupción. ¿Qué le va a dar la fuerza de erupción? Correcto, qué bueno, están despiertos, bravo. Esa raíz que también se empieza a formar porque el diente quiere salir, entonces le da la fuerza. Si esa raíz pierde, no se empieza a formar y entonces el diente pierde esa fuerza de erupción. Esa es, entonces, la segunda llamada. Pero queremos que empiece la hora de teatro, entonces hay una tercera llamada. La tercera llamada dice que es la penetración en la mucosa. Quiere decir que hay una velocidad, el diente empieza a acelerar su proceso de salida y ya había roto el hueso, ahora empieza a romper la mucosa. Y entonces se empieza a romper la última etapa, que en teoría es la más suave para salir a la cavidad bucal, ¿verdad? Luego entonces, después empieza la función. Y entonces empieza la fase de erupción prefuncional. Empezamos a ver los arrocitos que van saliendo, los dientecitos. En ese tiempo, el niño tiene mucha salivación, algunas veces les da fiebre, algunas veces lloran mucho, quieren estar mordiendo algo, se chupan la mano, porque hay un proceso de estimulación en todas las estructuras y entonces el niño tiene esos cambios. Y a veces dicen, mire, cuando salen dientes, ¿cómo se enferman? No les enferma regularmente la erupción de piezas, sino que es lo que se llevan a la boca. A veces, lastimosamente, se enferman, se llevan a la boca algo que está sucio, les dan una infección intestinal. Entonces, no es el proceso en sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí empieza la función, empieza la erupción prefuncional. Entonces, el diente ya es visible, ya se acomodó en el alveolo y sale. Entonces, ya es visible, aquí empezó la función. Pero la función tiene que terminar hasta que llegue acá, a esa erupción, la etapa 5, en la cual el diente ya toma su lugar, toma la longitud que debe tener la corona para poder entrar en contacto con el oponente que va a salir también. Este proceso del lento es el proceso que vamos a ir viendo, que nosotros llamamos de recambio dentario, que vamos a ver más adelante, que tiene un rango de edad en el cual se lleva. Hay sobre todo un proceso que es bien importante, es el recambio de los incisivos superiores, que tiene un nombre especial, lo vamos a ver más adelante, porque ese proceso de erupción tiene que completarse y ese proceso de erupción va estimulando el crecimiento de las estructuras óseas, de los músculos, del complejo vasculonervioso, para acompañar al diente en esa acomodación en lo que son las arcadas dentales. ¿Van conmigo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, pero perdonen, pero hablo mucho y rápido. Un ratito. Entonces,
a ver entonces que este periodo electivo, entonces, que ya llegamos, que es la última parte de la función, ¿verdad? Va a ir de los 6 meses a los 6 años. El número clave que se van a aprender es 6, solo que primero es en meses y después es en años. ¿Vale? Entonces, pero miren, pues ustedes pongan mi atención porque aquí hay unas ideas que se les guía, pero a veces lo que yo digo es lo que viene en el examen. Pónganme atención. Yo regularmente tengo, a veces les digo, esto puede venir en el examen, ¿y qué creen? Y él, no sé por qué, pero bien, entonces mejor pongan atención cuando les digo algo. Entonces, cuando son los 6 meses, a los 6 meses, empiezan a formarse los incisivos, primero los centrales, luego los laterales, y vamos a ver una primera etapa en la que el niño tiene solo los dientes de enfrente. O sea, pero los papás ya están felices porque ya tiene dientes, ¿verdad? Más adelante empieza a salir la primera molar primaria. Esta primera molar primaria es como mágica en lo que es el desarrollo de la oclusión, porque hace una llave que por primera vez permite como un anclaje entre los maxilares para que haya una interdigitación de los arcos dentales. Entonces, esta primera molar tiene esa función, ¿verdad? Después de ella hacen su aparición en boca los caninos, ¿verdad? Superior e inferior. Y la última pieza en salir en la dentición primaria es la segunda molar primaria. La segunda molar primaria es la pieza más importante para determinar la oclusión de un paciente con dentición primaria exclusivamente. Esta pieza es clave. Y esta pieza es la que más sufre de caries porque los papás lastimosamente se descuidan mucho y esta pieza muchas veces hay que extraer. Entonces, pero esa es la pieza clave para definir la oclusión de un paciente pediátrico de dentición primaria, exclusivamente es la segunda molar. La vamos a ver más adelante. Se va a dar la explicación aquí, va a ser una clase muy larga. Entonces, aquí, entre este periodo de tiempo, más o menos, esto empieza a suceder a los 6 meses, en niñas puede ser 5 años, y va a terminar alrededor del proceso de completar las 20 piezas, va a terminar alrededor de los 30 o 36 meses, ¿verdad? Que más o menos son los 3 años del niño. Ahí se cierra este proceso y se queda un tiempo en el que ustedes van a recibir los pacientes cuando tiene 5 años. En ese paciente que tiene 5 años, debieran encontrar normalmente un paciente con 20 piezas dentarias y es un paciente que tiene ya todas estas piezas. Si cuando nosotros vemos que el niño llega, empiezo a contar, ¿cuánto le sigue? Fuerte. Empiezo a contar 18. Vuelvo a contar 18. Señora, perdona, tuvo algún accidente, se cayó en pieza, se cayó, ¿qué pasó? A veces las mamás no dicen todo de entrada porque les da pena, o porque se les olvida, o por lo que sea. Entonces pregunten, porque a veces ahí puede ver, no, fíjense que no le pasó nada, entonces toma una radiografía, no salió la pieza, está retenida. Entonces, o fíjese que sí se la tuvieron que sacar, era muy chiquito, pero como no se dejaba trabajar, mejor se la sacaron. Fue error, pero lo hicieron. Entonces cuenten piezas, por eso tienen que saber cuando viene su paciente. Ay, doctora, tan básico, no tiene que contar. Sí, le estoy tratando de simplificar el tratamiento. Porque si ustedes saben cuántas piezas tienen y en qué fase está su paciente, van a tener más claro lo que van a hacer. Si el niño no está en etapa de recambio dentario y le falta, no son 20 piezas, no tiene menos, algo está pasando. Entonces, eso para su diagnóstico es importante, ¿verdad? Y es decir, contar piezas. Entonces, ustedes van a tener que familiarizarse poco a poco con este cuadro, que no lo aprenden de un día para otro, pero que lo van a ir formalizando. Porque si ustedes ven, vamos a ver que la primera pieza en hacer erupción, entre 6 o 10 meses, de los 6 a los 10 meses, es el incisivo central inferior. Luego hace su aparición en boca el incisivo central superior entre los 8 y 12 meses. Posterior a eso, entonces empiezan a acompañarlos a ellos los laterales. Primero otra vez vienen los laterales superiores, luego los laterales inferiores, de manera que a los 16 meses se esperaría que ya tengan los 8 incisivos, ¿verdad? Vean que el proceso de erupción dentaria se mide en meses. ¿En qué mes va a salir? El de su exfoliación, o sea, el recambio dentario cuando se caen los dientes, es en años. Vean esto, toman atención a la tabla, aprendan, esto es algo que ustedes lo van a necesitar. No son los que van a hacer ortopedia, también
también ustedes, porque van a trabajar, no sé si ya se les dije, pero van a trabajar niños, que no se fue la otra clase, la otra sección. Van a trabajar con niños con nosotros en OSP, en EPS, entonces ya se lo han hecho. Entonces, familiaricen con lo que les va a servir, agarren sus herramientas. Entonces, aprovechense de lo que les está dando el curso de ortopedia. OSP les da clases, pero les da muchas clases de ontología social. Y eso es distinto, no es precisamente la explicación teórica de lo que está pasando en un paciente pediátrico. Así que apóyense en el curso de ortopedia y saquen el jugo, como decía el doctor en otro momento. Aprovechen, no sé, porque si nos tienen, pregunten, acérquense. Nosotros somos un departamento bastante amigable con ustedes, somos un departamento que tenemos la facilidad de diálogo con los estudiantes. Nuestra intención es apoyarlos, entendemos que tener un paciente pediátrico es complejo, a veces se vuelve más engorroso, algunos tienen más tino, pero nosotros queremos acompañar en ese proceso y entonces aprovechen los tips y todo, ¿verdad? No estén con que, es que así lo me dijo, no se pongan a pelear con nosotros, o sea, aprovechen lo mejor. Y cada profesor tendrá algo que enseñarles porque pues ninguno es el mismo solito. Entonces, veamos entonces algo que es importante. Si ya vi la secuencia de erupción dentaria, si ya vi cómo vienen las piezas, hay algunas características que tengo que tener en cuenta cuando veo esos arcos dentarios en los cuales se están haciendo como el marco en las que las piezas dentarias van saliendo. Vamos a ver todas estas situaciones y las vamos a ir explicando una a una. Cuando ustedes ven a su paciente que entra y hace el examen clínico, es importante si usted logra sacarle una sonrisa al niño, logran ustedes ahí ver si está en qué etapa, si está en periodo de recambio, si la primera etapa de recambio, la segunda está simétrico o solo, a veces van a ver un niño que tiene un diente enorme y el otro no ha salido, es porque tenía seguramente retenido o un tipo de erupción. Entonces, esas cosas, por eso es que la sonrisa del niño les puede ayudar un montón, gánenselo desde la primera cita, no dándole bombones mucho, pero sí aceptar, ¿cómo te llamas? No sé qué, ¿verdad? Porque sí, nos vamos a regalar bombones, pero yo igual me los disfruto, pero la enseñanza es, si vas a comer, pues lavarte los dientes y enseño cómo la técnica de cepillar, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, como papá nos acomodamos y sí, que coma, y se lavó, no, se desnuda pobrecito, no. Es que el despertarlo para lavarse los dientes no es que no lo quiera, es que lo hago mucho más. Estoy tratando de preservar su dentición. Y esa es una idea que nosotros tenemos que vender como dentistas. Vamos a ver entonces, cuando hablamos de inclinación de las piezas primarias, te hablamos un poquito, entre lo que hemos hablado de inclinación del permanente. ¿Qué piensan en cuanto a la inclinación de las piezas primarias? ¿Cómo creen que es? Yo lo digo opiniones. Para que pueda tomar agua, que usted sabe. No los oigo muchos, pero ¿quién va a hablar? A ver, ¿cómo te llamas tú? Diego. Diego, a ver, Diego, ¿qué puedes decirme de la inclinación de piezas? En la forma que van a erosionar los dientes, ahí para mascar y estar. ¿Pero qué crees en cuanto a la inclinación de piezas primarias? ¿Hay inclinación, no hay inclinación? Sí, no, ¿por qué? No hay mucho espacio. ¿No? Hay mucho espacio. Ahora, el espacio tal vez no, porque puede erosionar libremente. Hay piezas que son permanentes, que buscan espacio, y tal vez cuando no los tienes, sí, no se van a inclinar. Hay algo importante en lo que dijiste, pero voy a oír otra opinión. ¿Tú cómo te llamas? Jimena. Jimena, ¿qué piensas tú, Jimena? ¿Sí? Pues pienso que ya están inclinados porque unos pasos, o sea, por la formación de los dientes. Tú dices que hay inclinación. Sí, es que sería inclinación. O sea, Diego dice que no, pero es importante oírte. O sea, yo quiero escuchar. O sea, ya estamos aprendiendo todo. Yo les dije, a ver. No, yo creo que ¿Que sí? ¿Ok? ¿Tú cómo te llamas? ¿Sí? Paula, a ver, Paula, tú vas a ser desempática. ¿Qué piensas tú? La inclinación es respecto a la línea media. No, inclinación axial de piezas. ¿Son las piezas inclinadas o no inclinadas? ¿Qué piensas tú? Yo pensaba que era la inclinación respecto a la línea media. Vale, ¿qué pensabas con eso? Explícame.
tienen una inclinación de 0. Si ustedes ven, las piezas salen totalmente verticalizadas porque cuando salen, como bien decía aquí Héctor, es que estaba aquí adelante conmigo, era Brandon, y era ya la sección. Entonces, como decía Héctor, las piezas tienen el espacio, entonces no tienen que inclinarse, salen así, buscando la cavidad vocal. Es una inclinación de 0. Y tiene una lógica, porque esa inclinación, o sea, salen verticales, y por esa razón las permanentes se posicionan para ir saliendo. Pero como no, a veces no tienen suficiente espacio, por eso yo les decía, van a tener las permanentes que van a salir, se van a alojar en la bóveda palatina, pero para salir se hacen hacia adelante, como que dan un paso para adelante. Y eso ayuda al crecimiento óseo, porque cuando los dientes se hacen para adelante, jalan el hueso, entonces el hueso crece un poco más. Pues tiene su lógica, ¿verdad? Entonces, los primarios tienen una inclinación de 0. Esta inclinación axial deben de recordarla. Esto es algo también muy común. Ay, Dios mío, pero que viene acá. Esto tiene una descripción muy común, los espacios fisiológicos. Cuando ustedes van a una piñata, hay una mamá que tiene, todas las mamás tienen sus bebés, hay una mamá que cuando le ven los dientes a su bebé, tiene los dientes todos separados, están todos, pero están separados. Y hay otra que anda creída de que su niño tiene los dientes juntitos y preciosos. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan? ¿Qué hay? O sea, yo les pregunto, si estamos hablando como una característica normal de los arcos dentarios, de que hay espacios fisiológicos, ¿qué opinión les merece que unos tengan espacio, otros no? ¿Cómo te llamas? Sebastián, ay, qué lindo nombre. No hay espacios fisiológicos al momento de tener la definición permanente, no va a haber espacio suficiente Me encanta esa lógica pesada. Eso es cierto, el tener los espacios fisiológicos, aunque no se mire tan lindo el nene chiquito, tiene un guardadito. Y este sí es un regalo para ustedes. El guardadito es clave para muchas cosas. Yo, por ejemplo, siempre tengo un guardadito. ¿Qué es mi guardadito? Agarro el billetito que más me gusta, de la denominación que más me guste, y lo guardo. Lo doblo, lo meto en mi billetera y me olvido de él. Pero me ha salvado de miles de cosas el guardadito. Así que cuando tus papás o si ustedes trabajan tengan el billete que más les gusta, mejor si es de una denominación alta, dóblenlo, guárdenlo y déjenlo ahí para tener siempre. Ese es como un seguro. Cuando ustedes dicen, no tengo, ya sé, no me alcanza este doctora tanto alginato que pide, y van a comprar por lo que les faltaba, porque tienen el guardadito. Ese guardadito es importante. El niño que tiene espacios fisiológicos generalizados tiene ese guardadito, pero tengo ese guardadito de verdad. Me pasó, estaba el año pasado en una actividad de odontología, no recuerdo cuál, y a un estudiante, doctora Chichi, y yo, hola, ¿qué tal? Doctora, usted me salvó la vida. ¿Por qué, va? Mi doctora, y le pasó, me tuve cuenta su patoaventura, y me dice, pero ya se me recuerdo el guardadito, y empieza, pero, y dice, usted me salvó la vida porque por usted yo tenía un guardadito. Así que es en serio, hagan su guardadito. Tengan eso, o sea, a veces ese es como un ahorro, el ahorro es algo que nos cuesta a veces hacer, pero siempre nos va a ayudar en el momento más indicado. El niño que tiene su guardadito, los espacios fisiológicos, claro, como decía Sebastián, los dientes, si no tienen espacio, van a salir, van a tener problemas para poderse alojar cuando hay un cambio dental. Pero si hay espacios, ese guardadito ayuda porque las piezas primarias son menores en diámetro mesodistal, casi todas, no todas, no podemos saber, que las permanentes. Entonces, eso hace que estos espacios les den la holgura para abrirse. Claro, cuando ustedes están viviendo un tiempo de recambio dentario en el sector anterior, es importante provocar, o sea, no intervenir y querer siempre resolver desde el principio el problema de espacio. Porque ese apretadito que se forma cuando los dientes no tienen suficiente espacio, los dientes, es que ustedes son la mejor computadora, ustedes no estén viendo un montón de modelos en todos lados, ustedes son la mejor computadora, si están hechos, pero así, ningún botón apacha ni todo sucede muchísimo. Cuando están los dientes muy apretaditos, el mismo cuerpo empieza a apretar y empieza a estimular, y vamos a ver más adelante, a ampliarse una medida que nos ayuda para que haya una ampliación de los arcos dentarios. Entonces hay una etapa de crecimiento en la que es deseable ese apretadito para que haya ese estímulo para que crezcan en ancho los maxilares.
¿verdad? Y por eso ustedes dicen a veces, ay, pues aquel celular todo fite, mira cómo tiene bonitos los dientes, porque son la mejor computadora. No fuimos hechos en serie, fuimos hechos en serie. Entonces, vamos a ver que entre estos espacios fisiológicos van a ver aquí que hay unas flechitas. Estas flechitas que están acá tienen un nombre. Y aquí viene otra pregunta. En estas flechitas, estos espacios se conocen como espacios primates. ¿Por qué creen que se llaman espacios primates? ¿Qué les sugiere el nombre? No voy a quitar la diapositiva porque ahí no está, pero ¿qué les sugiere eso de primates? La primera idea que se le viene cuando hay espacios primates. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Tú? ¿Sí? Rodolfo, a ver, Rodolfo. Los espacios que dan espacio a ese diámetro que usted decía, esos permanentes. Ok, a ver, ¿más? ¿Pero por qué crees que se llaman primates? ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te llamas tú? Luisa. Muy bien, una hermanita que se llama Luisa, la quiero mucho. A ver, ¿quién más? ¿Alguien que una...? Yo tengo una Decir. Sí. digamos, primate de primitivo porque permite una evolución. Entonces, permite evolucionar en el crecimiento y el desarrollo. Pero la palabra en sí le recuerda a algún... Tendrá que ver con premolares. Primitivo, premolares, algo más. ¿Qué les quiere primate? Primario, ¿qué les quiere? ¿Hay algún ser vivo que les haga recordar esto? ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí, los monos! Los monos son los primates. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Lilian. Ah, te había gustado. Bueno, pues los monos tienen esos espacios también. Cuando se hizo la investigación de toda esta cuestión de como hay una teoría de la evolución que venimos de... Entonces, hay varias teorías, pero hay una que dice que venimos descendiendo de otra especie. Entonces, se determinó que esos espacios estaban igualmente ubicados en dos monos. Eso nos hacía en momentos similares. Entonces empezaron a estudiar el proceso de erupción dentaria de negros y vieron que había un efecto especial que tenía sentido que estudiaran esto. Estos son los primates. Eso lo vamos a disfrutar muchísimo en la otra parte de la clase que yo les doy. No, ahorita no está en para el tema del cuarto parcial. Todavía falta, pero ahí lo vamos a ver. Esto que estamos hablando tienen que tener en su disco duro y cuando demos la clase, ¡pum!, van a salir las cosas y se van a recordar por qué eran tan importantes los espacios primates. Los espacios primates están ubicados siempre muy cerca a los caninos. En la arcada superior están entre lateral y canino y en la arcada inferior entre canino y primera molar primaria. Este es un guardadito por excelencia. Los niños que tengan los dientes separados o los tengan muy juntitos, todos van a tener este espacio. Y este guardadito es un guardadito como el que ustedes van a andar en su billetera. Porque este guardadito les va a servir a todos. O sea, al que tenga espacio o al que no tenga espacio, le va a servir. Porque los espacios primates están ubicados y tienen medidas muy, muy importantes, pero no me voy a detener porque ahí más adelante, cuando ustedes van viendo ya todo lo demás, van a entender mejor el concepto. Sí. Entonces, vamos a ver que el doctor Bao, que le encantó, digamos, todo lo que es la parte de oclusión, hizo un estudio de esto con un grupo considerable de niños, determinó que hay dos tipos de arco. Banda 1 es la arcada de niño que tiene espacios fisiológicos generalizados, o sea, es con espacio, tiene, entre todas las piezas hay espacio. Y BAV2 es aquella división que no tiene espacio, los dientes están juntitos, ¿verdad? Es el niño que no tiene guardadito, pero miren lo que yo les decía. No tiene espacios, pero aquí hay un ligero espacio, que es el espacio primate. Entonces, el espacio primate se mantiene, por mínimo que sea, se mantiene. El espacio primate, digamos, va a ayudarnos en un punto importante del crecimiento de todos los niños. Pongan atención, tipos de arco es Baume 1 y Baume 2, pero también el doctor definió que había formas de arco diferentes. Y ese las puso como tipo 1 y tipo 2. Entonces pongan atención porque
se van a confundir. Tipo 1 es un arco amplio, un arco parabólico, un arco que permite que todos los dientes se acomoden, un arco que tiene la capacidad de lograr todos los dientes, ¿verdad? Y este arco regularmente es un arco que nos permite, como dentistas, trabajar muy bien porque tenemos suficiente espacio. Y el tipo 2 es un arco angosto, un arco que tiende a veces a ser tan estrecho que vemos a esos niños a veces con una malposición dentaria bien instalada y muchas veces están relacionados con hábitos. Algún hábito que el niño tuvo produce una malformación del maxilar superior, en este caso, o el inferior. Y entonces vemos que esto está a veces alterado y tenemos un poco de dificultad a la hora de atender a los niños. Pero aquí me llama la atención, dice tipo 2, arco angosto, que tiende a tener una forma ojival. ¿Qué es una forma ojival? ¿Cómo? ¿Óvalo dijiste? Más alargada que ancha. ¿Alguno de ustedes en su viaje por Europa vieron algo que se pareciera a esto? ¿Ya? Los arcos romanos. Miren, pues yo les dije a los de la A, no importa si no han ido a Europa, hoy en la tarde nos vamos a ir a Europa, se van a meter a San Google y van a revisar qué estructuras arquitectónicas tienen una forma ojival. Esa forma ojival es una forma, los puentes, que sí como bien dice Héctor, son más anchos, son más altos que anchos, o sea, tienen esta forma. Revisen cuando esas estructuras, digamos, en Turquía o en Europa, que tienen algunas en las estructuras de las iglesias, Notre Dame es clásica en esa forma de ojival, y esa es una forma que les va a ayudar. Yo quiero que la vean, porque el que no la ha podido ver, ustedes vean la forma y vean a su paciente, van a decir, es un paladar ojival, porque se parece, o sea, hagan similitudes, o sea, uno para aprender a veces tiene que apoyarse en lo que conoce, y entonces eso le ayuda a recordar lo que es correcto, sobre todo cuando estoy presentando mi examen clínico y la doctora Chichilla me pregunta y no sé qué decir, entonces hagan esa parte en la que están haciendo una asociación de ideas. Entonces, vamos a ver entonces que en la elección, de la elección primaria a la permanente pasan un montón de cosas. Pero lo importante es que nosotros nos quedemos con esta idea de que la decisión temporal la vamos a tener como algo normal, tenemos que tratarla con esa normalidad y vamos a tener que ver que es bien fácil que nos ubiquemos en ella. Para que ustedes se acostumbren a utilizar la FDI, hagan esto que tiene aquí el diagrama. Dividan los arcos dentarios en 4 y vamos a numerar cuadrante 5, 5, 6, 7, 8. Y para que me lo aprendan y para que cuente piezas, ¿verdad? 5, cuadrante 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 4, 6, 5. Nosotros no mencionamos aquí 65, es 6.5, o sea, o 6.5, o sea, no es 65 porque es que así está en la literatura. Sí, pero aquí nosotros lo usamos 6.5. Entonces, si ustedes dicen 65, algunos se pierden. Entonces, mejor hablemoslo de la misma manera para que sea más fácil. Entonces, ustedes tienen que entender que esta decisión temporal se va a completar precisamente cuando tienen alrededor de niños de 30 a 36 meses, van a completar esa decisión. Y esa decisión se va a mantener idealmente, si estamos dentro del marco de la normalidad, de los 36 meses hasta los 6 años, ¿verdad? Entonces, tienen que saber que ahí van a ver todo esto que vimos ahora. No sé si tienen alguna duda. ¿La lista? ¿Dónde está? Jorge, ¿tú la tienes ahí? No, ¿lo tiene? A ver, pásamela acá. Porque me va a precisar ni había pasado la lista. Muchas gracias. Entonces, como empezamos puntual, les agradezco muchísimo. Vamos a continuar el viaje por la atención normal en la siguiente clase que la tenemos con ustedes el día de mañana. ¿Sí? Espera un ratito. Una duda porque puede ser que sea de interés para todos. Jimena, ¿no te repito, por favor? Gracias. Si un niño, vamos a ver, a los 4 años, fuera de clase
Tenemos que evaluar para eso. Yo les decía, observación del niño cuando entra, conocer historia familiar. Tenemos que ver si la clase 3 es hereditaria. Si es hereditaria, alguno de los papás o alguna familia tiene tendencia a la clase 3. Entonces, en ese momento pues tenemos que tenerlo como presente para irlo acompañando. Hay un punto exacto en el que tendríamos que referirlo. A veces se empieza a tratar más la clase 3 cuando el niño ya tiene una llave de la admisión con permanentes, porque la admisión primaria se va a caer, entonces no va a ser tan estable. Pero en la admisión, permanente ya se puede empezar a trabajar en eso. Yo, por ejemplo, trabajo todos, entonces hay un momento en el que se puede intervenir sin lastimar al paciente, y lastimar me refiero a causar alguna iatrogenia. Entonces, hay un momento en el que realmente se puede empezar a trabajar esta parte, cuando uno tiene que tener en cuenta el crecimiento y desarrollo del niño. En esta facultad, el año pasado, empezamos con un paciente que yo cuando terminé la clase de cuerpo A, estaba de aquí afuera, está terminando su UTS, y empezamos a atender a un paciente que lo hemos visto con un grupo de estudiantes porque han hecho la reevaluación, les habían hablado que se la han pasado a los estudiantes, pero me encanta porque el grupo es un grupo muy comprometido. Entonces, a este pacientito, cuando vino acá, lo primero que me llamó la atención fue que estaban atrapados incisivos, entonces le hicimos el cambio logramos sacar un diente de mordida cruzada, pero después, pues yo un poco comprometiéndolos, hicieron un poquito más de esfuerzo los patólogos, tuvieron que leer un poquito más, y entonces ahorita el paciente vino el viernes de la semana pasada, y con la felicidad que tiene una mordida, ahorita ya no es clase 3, y la mamá está feliz, pero no lo hacemos siempre aquí, esta es una escuela de odontología de base, pero los estudiantes que han trabajado esto han tenido que leer un poco más porque pues ellos son los responsables del caso, tienen que leer, y la única forma es si ustedes me acompañan y quieren aprender, vamos, y si no, pues trabajamos ahí. Entonces, el clase 3 es un paciente que hay que estar observando. Si te llega pequeñito, nítido, porque tú lo tienes que acompañar, irlo llevando. Ese trabajo de tratamiento en la clase 3 es un trabajo que hay que hacerlo, tiene un componente importantísimo, que es el convencimiento que logres hacer de los papás. Porque si tú lo hablas de papás, pero si era el tío Gerardo, no me importa. Entonces ahí ya no tenemos un buen panorama porque entonces ya lo naturalizaron, ¿verdad? Pero si miren, si me interesa, entonces lo puedo traer cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses, ¿qué voy a hacer con el niño? No lo voy a estar corrigiendo desde el principio de la clase 3 porque tengo que esperar que vaya a tener la madurez necesaria para que sea el momento indicado. Pero si es un niño que puedo acompañar llevándolo a un paciente 0 caries y que lo voy viendo periódicamente, entonces voy viendo en qué momento exacto. Bueno, ahorita ya le podemos poner un aparato, hay unos estimuladores de crecimiento. En ese caso, muchas veces es la premaxila, o sea, el maxilar superior, el que se quedó rezagado el crecimiento y hay que estimular el crecimiento de la maxila. A veces es la mandíbula la que va a un crecimiento acelerado y tenemos que frenarla. Entonces hay que definir eso para saber qué es lo que realmente necesita el paciente. Pero necesitamos mucho compromiso de los papás. Yo tuve un caso de un paciente que quiero con todo mi corazón, pero estábamos atendiendo a un hijo único. Entonces la mamá ejercía mucha presión para que él usara su aparato y el papá, no, hombre, sí, está niño, no, ¿qué? Y entonces es clase 3 esquelética, sus dientes no, pero esqueléticamente sí tiene un patrón de patrón de crecimiento vertical. Entonces hay que trabajar mucho con los papás, ¿verdad? Y pues eso, cuando platicamos con los papás tenemos que estudiar porque nadie da lo que no tiene. O sea, podemos explicar y acompañar si sabemos lo que puede pasar, pero si no lo estudiamos y nos quedamos, no importa, así es. Entonces eso es lo que vamos a transmitir, ¿verdad? Que tengan feliz día, nos vemos.